Así es, chiquis, y pues bueno, tenemos recomendaciones para usted, caballero. ¿Quiere iniciar una dieta? ¿Quiere estar más joven? ¿Está iniciando a hacer ejercicio? Pues bueno, no es la misma alimentación, ¿verdad? Así que bienvenida, Lee. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mucho gusto, Hola, muy buenos buenos días, muy buenos días. Aquí sí somos muy diferentes hombres y mujeres. Sí. A la hora de que van al gimnasio, de que quieren definir músculo, entonces ahí lo que muchos quieren nada más definir, otros quieren aumentar. Entonces aquí hay que primero ver las metas que tienen. Segundo lugar es tomar en cuenta lo que es la edad, la estatura, el índice de masa corporal y lo más importante es el porcentaje de tejido graso. Son muy diferentes, índice de masa y porcentaje de tejido graso. Entonces, aquí el porcentaje de tejido graso va a variar de acuerdo a la edad. Entonces, por ejemplo, en los varones, vamos a hablar nada más de varones, porque sí somos muy diferentes. En los varones de 20 a 30 años, el porcentaje de tejido graso con respecto al peso total debe de ser de un 12 a un 18%. O sea, Luego, si viene de 12 a 18 está bien el nivel de grasa, de grasa corporal. Y pueden trabajar. Y luego, Pero eso, ¿cómo lo vamos a saber, Lick? hay aparatitos, sí, hay básculas que son de composición corporal, que las tenemos ahí en el consultorio. Hay otros aparatos que son más económicos, que son de mano, se llaman de impedancia, o sea, pasan energía y el tejido graso hace una resistencia, ya sea que pase a través de las palmas de las manos o a través de las plantas de los pies, y entonces nos define lo que es el nivel de grasa, el nivel de músculo y la masa ósea. Perfecto. Y luego los varones, entre los 31 y los 40 años, ya el porcentaje de tejido graso va a ser de un 14 a un 19%. Y ya de los 41 a los 50, ya es de un 18 a un 20%, y los de 50 y más ya es un 20% con respecto a... más grasa. Sí, ya les damos oportunidad de que tengan un poquito más grasa conforme va avanzando la edad. No, el detalle no es que les demos oportunidad. La situación es que el metabolismo va cambiando conforme va avanzando la edad, y por eso la forma del físico también va cambiando. Ahora, ¿qué es lo importante a la hora de hacer un plan de alimentación? Porque aquí es donde se pueden cometer errores. Voy a poner el ejemplo de un joven de 23 años que mide 1,70, pero que está índice de masa corporal normal, pero su porcentaje de tejido graso es de un 10%. O sea, son los que se ven delgaditos y que llegan con un nutriólogo o con un médico especialista en deporte y les dice: quiero aumentar masa muscular. Entonces aquí su porcentaje de tejido graso, tenemos que recordar que el tejido graso se usa también como energía, ¿verdad? Entonces el plan de alimentación de ellos tiene que tener todos los grupos de alimentos: proteína suficiente para aumentar el volumen del músculo, carbohidratos suficientes, que sean carbohidratos complejos, para que ese carbohidrato se utilice como energía a la hora de hacer ejercicio y que el músculo se sostenga. Que es a lo que le tenemos miedo, ¿no? Exactamente. Los carbohidratos es lo que decimos: si hago dieta, cero carbohidratos. En el varón, sí, en el varón aquí esto sí va a ser así, punto y aparte, van a ser necesarios. Sí, claro. Y grasa saludable. O sea, por ejemplo, tienen que incluirse el aguacate, las nueces, las almendras, los cacahuates, para que aumente un poquito el tejido graso, al menos al 12%, y luego ya puede empezar a hacer el trabajo muscular. Oye, Lick, pero tú dices carbohidratos suficientes, por decir, si nos está viendo un muchacho, como dices tú, de 17 a 25 años, y posiblemente ahorita él quiera estar aumentando, ¿qué es suficiente? ¿Las 3 veces, las 3 comidas? Lo que nos están marcando, no, nos tenemos que ir hacia lo que nos recomienda el Instituto Nacional de Nutrición, que son de un 50 a un 60% de las calorías de tu dieta del día, de tu alimentación diaria. Entonces, por lo regular se manejan 45 a 50, con ellos puede ser, no te puedo decir así, 50, 52%, puede ser un tope hasta de un 60%, dependiendo de la actividad física que vaya a hacer. Pero si ese mismo muchacho de 1,70 de estatura, 23 años, en lugar de traer un 10% de grasa, va a traer un 27% de grasa, o sea, ya trae barriguita, ya trae grasita, en él va a ser diferente.
O sea, ahí sí vas a controlar carbohidratos, la proteína debe de ser suficiente, se deben agregar también en ambos casos fruta y verdura como aporte de vitaminas y minerales, y la grasa se va a limitar. O sea, para que empiecen a utilizar el tejido graso que tienen como reserva. O sea, ahí es donde entra el cambio. Igual, o sea, con los demás ya sean de entre 30 y 40, como el metabolismo se va haciendo más lento, entonces ahí sí ya el entrenador les recomienda no nada más ejercicios de resistencia, sino también cardiovascular para que empiecen a utilizar esa grasa que tienen como reserva, ¿verdad? Entonces, aquí lo que sí tenemos que tener muy en cuenta, que no a todos, o sea, que no hay un programa que sea universal, que no que porque les dicen, ay, tomen suplementos y luego empiezan a utilizar otros compuestos que a veces no los necesitan. Entonces, le dan lo mismo al que tiene 10% de tejido graso que al que tiene 27% de tejido graso, y debe de ser muy diferente. Oye, y por decir, un hombre que se hace en los 30 y 40. 30 y 40 igual quiere adelgazar, pero está entrenando. Proteína suficiente y bajar un poquito de carbohidrato, ¿no? Porque está pasado de grasa, el que dices tú. ¿Debe cenar carbohidratos o no? No. Ahí ya no. Ahí se limita, ¿no? Ahí se limitan los carbohidratos. O sea, porque si no, el carbohidrato que no usó como energía, lo va a almacenar como tejido graso. Muy bien. Licenciada, entonces es muy importante que cuando hagan esos planes también lo combinen con el ejercicio, o hay planes que puedo a lo mejor iniciar con una buena alimentación y posteriormente el ejercicio. Ahí depende de las metas. Por eso es muy diferente el que nos dice, nada más hago ejercicio para tener condición cardiovascular, para sentirme bien y definir músculo. Pero otros que dicen, quiero aumentar volumen. Entonces, cuando quieren aumentar volumen es cuando ya entran, o sea, ya el programa tienes que escoger bien el tipo de proteína que le vas a dar. O sea, que si vas a incluir claras de huevo, que si vas a incluir el salmón o el atún, que si vas a quitar carnes rojas. Y el carbohidrato, cuando yo digo el tipo de carbohidrato, porque es muy diferente, dar arroz blanco, arroz integral, o a dar granos ancestrales, o a incluir las lentejas, o incluir el camote. Entonces, ahí es donde tiene que ser la diferencia. Muy diferente de dar el elote a dar la tortilla. Que ya está procesado. Sí, es diferente. Es muy diferente dar, por ejemplo, los chícharos a dar una crema de chícharos. Entonces dice, el chícharo debe ir fresco. A veces también el garbanzo y la lenteja lo toman como proteínas, ¿no? Como proteína, y es una proteína vegetal de buena calidad. Sí. Entonces, pero sí el garbanzo, por ejemplo, en un caldo tlalpeño, pudiéramos decir, o sea, porque ese no va a ir con grasa. Pero no. En un pozole. No, en un pozole, exactamente. Ahí es donde va a cambiar. Ahí cambia la cosa. Ahí cambia. Ahí es donde los pequeños cambios sutiles, ¿verdad? Y en cuanto a las calorías. Cuando decimos grasa saludable es agregar aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de jonjolí, pero no usarlo para freír un alimento, sino usarlo para agregarlo cocinar en una ensalada. O sea, en la ensalada debe de ir frío, no pasado por calor. Porque si tú ese aceite lo pasas por calor, ya el organismo lo metaboliza de manera diferente, ¿verdad? Claro. Entonces ahí es donde... Oye, Licky, por ejemplo, ¿tú recomiendas las proteínas a cualquier edad? O sea, desde un muchachito de 16 hasta un señor de 40. Digo, yo sé que hay diferentes tipos de proteínas, pero ¿las recomiendas? No sé si te refieres a los suplementos. Sí, a los suplementos que tienen proteína. Sí, a los suplementos de proteína. No, ya debe de ser de manera muy específica. O sea, por ejemplo, si los jovencitos no están haciendo ejercicio, no se necesita. Y incluso quienes van al gimnasio, ya depende del físico del joven y de las rutinas. Si no van a tener tiempo de tomar alimento en la mañana, que porque dicen salgo desde las 6 de la mañana, me voy a UTEP y luego allá voy y entreno, entonces a lo mejor ahí sí es necesario incluir un suplemento de proteína porque no tiene oportunidad de llevar lonche. Pensando en las rutinas de los adolescentes. Suplir como ese tipo de comidas, pero o los que se van acá a Ciudad Universitaria, que allá hay muy poquitos lugares donde obtienen alimento, entonces yo ahí sí lo estaría justificado. Pero en un joven que desayuna en su casa, que se puede llevar el lonche a la escuela y hace sus comidas en su casa de manera saludable, pues no es necesario que incluyan ese gasto.
porque la verdad sí cuestan. O sea, bastante. sí, Sí, son productos que sí son caros. Entonces dices, ay, pues en lugar de tomármelo en un licuado, me como mi pechuga, mi lonche con mi pechuga de pollo, sí, claro. o abro mi lata de atún, o llego a mi casa y consumo el atún fresco. Entonces ahí es donde se tiene que individualizar el caso, ¿verdad? Okay. Sí, sí, claro, sin duda. Oye, por ejemplo, sí, insisto con la proteína y los cenar. Que digan, no, pues yo en lugar de hacerme el pollo y eso, yo quiero mi suplemento de proteína. ¿Lo recomiendas o no? Porque te pregunto porque yo he visto que muchos hombres lo hacen y sobre todo los deportistas. Sí, que llegan en la noche después de entrenar y se lo toman. Solamente eso. Hay suplementos de proteína que van a ser, por su contenido, más carga para el riñón. Entonces ahí sí tendrían que tener cuidado, o sea, el tipo de proteína que están manejando. Y sí, siempre ya prepararla, diluirla en agua. O sea, ahí ya no agregarle leche, ni agregarle fruta. Ni aunque sea leche de almendras, ahí tampoco. La leche de almendras siempre y cuando sea la que es sin azúcar agregada. Ah, ok. O sea, la que te dice de 30 calorías. Eso o sea, sí. para dar un poquito de consistencia. Pero ya si no les gusta la leche de almendra, entonces mejor prepararlo en agua. Sí, entonces, y aquí también hay en el mercado infinidad de suplementos, entonces ahí sí se tiene que cuidar que sea uno de fácil digestión, porque si no finalmente, todo al final del metabolismo de las proteínas se produce urea, creatinina y ácido úrico. Entonces, si estás tomando un suplemento de proteína con mucha carga de aminoácido, lo único que va a pasar es que le das más trabajo a tus riñones en la noche. Y por eso muchos que están en los gimnasios, que ya, por ejemplo, entre los 30 y los 40 años, que abusan mucho de los suplementos, empiezan a tener problemas con el ácido úrico. Entonces les empieza a aparecer el ácido úrico ligeramente alto. Entonces dicen, ¿por qué? Si no estoy comiendo burritos de chicharrón, ni estoy comiendo carne, ni cerveza, ni nada de eso. Está el detalle. Es ahí la importancia, pues bueno, de ir con personas expertas, de siempre preguntar y no automedicarse o tomar, o pensar de, ay no, la misma dieta de mi amigo. No, siempre tiene que ser diferente. Tener conocimiento de todas las opciones que tenemos para ver qué es lo que le funciona mejor en esa persona en particular. Así es, exacto. Pues ahí lo tienen, caballeros, inviertan en ustedes, pero con personas especializadas, como dices tú, mi querida Marisol. Claro. Y pues bueno, oye, ¿qué es más importante que nosotros? Pues nada, con nosotros empezamos, entonces exactamente, vaya, ahí están los teléfonos, Elsa Galván, expertaza, muchas gracias, Elsa. Gracias a ustedes. Y nos vemos la siguiente semana. Ahora sí nos vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque apenas estamos arrancando.